Alicia. Muy buenas tardes para este equipo que se reúne cada 8 días con muchas otras intenciones, no solo de mirar cómo es esta vida jurídica en nuestro país, sino también para ver muchos aspectos de los derechos sociales, de los derechos económicos y, por supuesto, los jurídicos. Hoy contarles que hoy radicamos el pliego nacional estatal y ese pliego nacional estatal es el que va a tener un seguimiento durante estos 2 meses, empezando porque va a ser muy claro el tema salarial, el tema de la carrera administrativa, el tema de la formalización del empleo en el Estado, la formación y capacitación y negociación colectiva y, muy importante, algunas reformas que se le hagan a la ley 160, sobre todo en participación paritaria de las mujeres, para que en este pliego podamos tener bastantes peticiones con enfoque de género y transformaciones también culturales que se merecen las mujeres trabajadoras estatales. Asimismo, el mes de marzo, que inicia el próximo martes, lo vamos a dedicar a muchos de esos derechos en el pliego estatal. Igualmente, en el pliego y en la agenda laboral, vamos a tratar de concretar cuál es nuestra agenda laboral con enfoque de género y también cómo vamos a avanzar en todo lo que es la política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo. Específicamente, la economía del cuidado va a tener mucho espacio en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya presentamos 3 catalizadores que se acercan a este concepto de Sistema Nacional del Cuidado, pero creo que muy especialmente el Sistema Nacional del Cuidado al trabajo no remunerado y al remunerado tiene que ver con el desarrollo de las mujeres, que esta pandemia demostró cómo fueron las primeras en salir de la economía y las últimas en restablecerlas. Y la economía del cuidado, que le aporta a este país y al Producto Interno Bruto del país el 20%, no ha sido reconocido ni será reconocido hasta que esta política lo vuelva realmente un reconocimiento para aquellas mujeres que toda la vida se dedicaban al cuidado, al trabajo doméstico y también a otros cuidados de personas, niños, jóvenes, niños y viejos. O sea, la vez pasada tuvimos un webinar del cuidado de la vejez, pero nunca se les paga, nunca se les reconoce, o casi siempre lo hace un familiar y ese familiar cae siempre la mujer. Eso entonces va a ser muy importante mirarlo en el Plan Nacional de Desarrollo. En la agenda laboral también va a ser muy esencial cómo se va a combinar el tema de la pensión con este tema de las y los cuidadores, que también cobra fuerza en un capítulo específico de las y los cuidadores tener una bonificación para quienes se dedicaron a ellos toda la vida. Y por último, hoy tenemos el tema de Estoy en una conexión directa, ya te llamo. Fiscal en Colombia. Este tema, hay una pregunta siempre muy puntual con él, porque la sostenibilidad fiscal promulgada por el Gobierno Nacional mediante la Ley 1437 del 2011 y particularmente el Acto Administrativo 03 del 2011 puede interpretarse también como compatibilidad o no de los derechos sociales, económicos y culturales de los colombianos. Igualmente, es la sostenibilidad fiscal como principio se convierte en criterio para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales bajo el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores debidamente financiadas, lo cual va de la mano con el crecimiento del gasto público, permitiendo así estabilidad y corresponsabilidad del mismo. Por eso, en el día de hoy, entonces, tenemos, aparte de haber terminado de erradicar en este momento el pliego nacional estatal,
con esos puntos fundamentales que les he nombrado, o sea, salario, carrera administrativa, formalización y también reformas a la 160 y en ellas tener un contenido específico de género, pues cobra fuerza para que en estos meses nos dediquemos con mucha pasión a este pliego y le coloquemos todos los elementos necesarios que hay, porque todos los sectores allí actúan unificadamente mediante este pliego resumido y además pues acordamos en esta etapa poner pocos puntos para que fuera real y efectivo. Pero también las agendas laborales y las reformas son los aportes fundamentales que hacemos desde la Central Unitaria de Trabajadores en conjunto con este departamento jurídico y la plataforma laboral de todo el país para que la Central Unitaria de Trabajadores pueda tener una apuesta fundamental hoy esencial en incidencia real de este país y del gobierno del cambio. Entonces, buenas tardes, Miguel, bienvenido. Miguel, me parece que nos trae un tema que precisamente hoy poco lo hemos trabajado, poco lo conocemos, pero él es experto en el tema de la sostenibilidad fiscal. Miguel Vivas está ya con nosotros y nosotras. Miriam va a presentar a Miguel. Alice, nuestra abogada, presenta a Miguel y pues aquí ya estamos con él. Bienvenido Miguel y bienvenido todos y todas a este webinar con este tema de la sostenibilidad fiscal. Gracias. Gracias, Ligia. Muy buenas tardes para todos. Bienvenido a una bienvenida muy especial a nuestro invitado, el compañero Miguel Vivas. Me permito presentarles excusas por parte de la doctora Miriam. En este momento se encuentra acompañando una negociación, entonces le es imposible pues asistir a este compromiso. Sin embargo, me deja encargada de presentar a nuestro invitado especial, el compañero Miguel Vivas Ruiz, fiscal nacional de Azonal Judicial, exdirector del Departamento Jurídico y Asuntos Legislativos y exsecretario de la CUT Subdirectiva Cauca, un luchador social del Cauca y por el Cauca. Pues sin más preámbulo, me permito darle el uso de la palabra a nuestro compañero para que nos enriquezca el día de hoy con este tema tan importante como lo es la sostenibilidad fiscal. Compañero, la cámara y los micrófonos son suyos, ya le comparto sus diapositivas. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes de esta pequeña charla que habían tenido el Departamento Jurídico de la CUT, expresarles a ustedes. El tema es un tema jurídico, pero también político, como lo vamos a exponer en estos momentos. Pero no colaboran con nada la CUP. Esta situación está en boga en las esferas económicas de los gobiernos, de los estados. Apenas está entrando en los escenarios de los sindicatos. Entonces todo el mundo habla del tema, pero no conocemos sus orígenes ni tampoco conocemos los efectos devastadores de este famoso principio de sostenibilidad fiscal, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que el principio de sostenibilidad fiscal, como su nombre lo indica, fue acuñado a través de una reforma constitucional en el año 2011, ¿sí? Es decir, trabajada a finales del gobierno Uribe y comienzos del gobierno Santos. Ese acto legislativo acuñó y elevó a categoría constitucional, imagínense, el famoso principio de sostenibilidad fiscal, y vamos en el transcurso de la charla, ¿sí?, a indicar en qué consiste esa famosa regla fiscal. Todo el mundo lo habla como la regla fiscal, como la sostenibilidad fiscal, ¿sí?
El acto legislativo, pues como ustedes conocen, todo acto legislativo busca es reformar la constitución política, ¿sí? Y entonces los artículos modificados es el artículo 334, el 339 y el 346. ¿Y en qué consiste la modificación? Parece inofensiva la modificación de estos artículos constitucionales, ¿sí? Pero nada menos que hablan de la política macroeconómica del país, ¿sí? El título, pues ustedes lo tienen a bien consultar una constitución política. El título es del régimen económico y de hacienda pública. Y el 334 acuñan esa frasecita de la sostenibilidad fiscal. En el 334, ¿sí? En el 339 que habla del Plan Nacional de Desarrollo y el 346 que habla del presupuesto general de la nación. Entonces ahí está la famosa modificación y lo único que incluyen, como les digo, es esa frase que parece inofensiva, que habla de que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. Y esa política, ¿cierto?, de la economía general del Estado deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. La sostenibilidad fiscal debe orientar a todas las ramas del poder público. Eso también lo vamos a... Aquí en la diapositiva lo podemos ver claramente, esa era la norma inicial, ¿sí? Pasemos a la siguiente, ahí está, es la política general del Estado, y acá subrayado está el veneno, compañeros, ¿sí? Simplemente le acuñan en el primer párrafo que esa economía del Estado deberá estar regida por el marco de la sostenibilidad fiscal. Y dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. Pasamos. Lo importante y lo peligroso acá es que acuñan una acción de carácter constitucional, ¿sí? Que se denomina el impacto de sostenibilidad fiscal o incidente de sostenibilidad o de impacto fiscal. Eso es como una acción constitucional. ¿Por qué? Porque viene de una reforma a la Constitución. Y ustedes saben que las acciones constitucionales como la tutela, la acción de grupo, la acción popular, la acción de nulidad, pues son expeditas y sumarias, compañeros. Y entonces aquí ordenan, ¿sí?, en aras de ese marco de sostenibilidad fiscal, de un equilibrio entre los ingresos y los egresos del Estado, ¿sí?, se puede interponer un incidente de impacto fiscal cuando las altas cortes profieran sentencias que afecten las finanzas públicas. Así de sencillo. Entonces ahí dice claramente, el procurador o uno de los ministros del ramo, una vez proferida sentencia por cualquiera de las altas cortes, dice ahí, podrán solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Otro veneno, ¿sí? Es obligatorio. Y establece, pues, ¿qué implica eso? Vamos a poner un ejemplo, compañeros, para mejor proveer y para que la gente entienda claramente en qué consiste esta situación. Las víctimas, supongamos ahorita que está en boga el fallo de la Comisión Interamericana sobre el genocidio de la Unión Patriótica, ¿sí? Ese fallo, pues, van a condenar al Estado. Y esas condenas, pues, no son 2.000 pesos ni 100.000 pesos. Esas condenas, pues, son de billones de pesos. Entonces, como esta es una sentencia proferida dentro del bloque de constitucionalidad, puede estar afectada por este incidente de impacto fiscal en el sentido de que el gobierno, a través del procurador o los ministros, puede decirles, señores, vamos a intervenir los efectos de ese fallo judicial, ¿sí? Y ahí la norma lo establece, ¿sí? Más adelante dice claramente de que pretende este incidente modular, modificar o diferir los efectos
de esa sentencia de las altas cortes. Afecta a las víctimas del conflicto, afecta a todo sindicato. Por ejemplo, nosotros como Azonal Judicial en estos momentos tenemos unas demandas contra el Estado que por año se calcula que equivalen a 600.000 millones de pesos por año, ¿sí? Si aplica la prescripción trienal de los derechos laborales, pues serían 3 años y entonces el gobierno tendría que pagar más de 1,5 billones de pesos con estas sentencias que en estos momentos están en el Consejo de Estado, es decir, una de las altas cortes. Entonces, el principio de sostenibilidad fiscal crea una acción constitucional para intervenir estos fallos, compañeros. Y puede pasar con cualquier organismo, es decir, con un sindicato, con una ONG, puede pasar inclusive con lo que acaba de decir Ligia, de que acabamos de presentar un pliego, ¿cierto? El pliego estatal, y también tiene que ver, si nosotros negociamos con el gobierno amigo, entre comillas, que tenemos, cualquiera de las peticiones que en estos momentos hemos elevado, y que eso tenga una suma, por decir, de 200, 500 millones, pues perfectamente puede ser intervenida con esta reforma constitucional y con este principio de sostenibilidad fiscal. ¿Por qué? Porque ni el acto legislativo, ni la sentencia, ¿sí?, que estudia la viabilidad de la norma, ni la ley reglamentaria establecen cuál es el monto para decir que se afecta las finanzas del Estado. Es decir, pueden ser con 50 millones como pueden ser por 5 billones. Entonces, al no establecer un monto, cualquier demanda, compañeros, en favor de las víctimas, repito, en favor de los trabajadores de cualquier sector, perfectamente pueden ser intervenidas por el Estado a través de este principio de sostenibilidad fiscal y de este incidente constitucional que se denomina impacto fiscal. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Entonces, ¿cuáles fueron los fundamentos que tuvo la Corte para avalar este adefesio, compañeros, en contra de los derechos, en contra de las víctimas de los trabajadores? Pues en primer lugar se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad, pues toda vez que el actor se limitó, dice la sentencia, a decir que los derechos fundamentales estaban supeditando al factor económico. Y la Corte le dice que él no logró demostrar, pues, fehaciente o profundamente ese aspecto y por lo tanto se declara inhibitoria para pronunciarse de fondo. El segundo aspecto que podemos sacar de este principio es que el neoliberalismo ha permeado a las altas cortes, ¿sí? En esta sentencia, la Corte Constitucional acepta sin descaro alguno los dictados del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE como organismos multilaterales, ¿no? La sentencia toma como fundamento las orientaciones y las políticas de estos organismos. Eso es lo más grave, ¿sí? Es decir, como todo en este país lo sabe, pero que no conoce sus fuentes, sus orígenes, aquí estamos en esta sentencia, la pueden leer, ahí está el sustento jurídico de por qué nos aplican en todas las tutelas, en todas las demandas, la famosa regla fiscal. Y lo novedoso, compañeros, es que tan solo 2 países han elevado a categoría constitucional la regla fiscal, de un total de 30, imagínense. Entonces a Colombia, como país subdesarrollado, y atendiendo las políticas del gobierno norteamericano, pues lo elevaron a categoría constitucional. Pues elevar a categoría constitucional, elevarlo como un principio constitucional, pues eso era para amarrar, para blindar, ¿sí? Para que no se pudiese en algún momento dado las partes intervenir, ¿cierto? Era blindarse jurídicamente de que se aplicara esa famosa regla fiscal. Y ustedes saben que elevar a categoría constitucional pues implica que no se pueda demandar fácilmente
o derogar fácilmente esta reforma constitucional. ¿Sí? Porque ustedes saben que es fácil derogar una ley ordinaria, pero derogar un acto legislativo es tremendamente más complejo. Ustedes saben que una ley ordinaria son 4 debates, un acto legislativo son 8 debates, y por eso se vuelve complejo ese acto de tumbar esta reforma tan regresiva a los derechos de los colombianos. Podemos pasar, por favor, la diapositiva. Les voy a demostrar aquí cómo es que las altas cortes están casadas con las políticas del Banco Mundial, del FMI y de la banca multilateral en general, ¿sí? Porque ellos develan ahí cuál es el objeto central de acuñar en la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal. Y se los voy a leer porque es espeluznante lo que les voy a leer. La relación existente entre el concepto de sostenibilidad fiscal y el servicio de la deuda es puesta de presente en un artículo recientemente elaborado por el Banco Central Europeo titulado, comillas, garantizar la sostenibilidad fiscal en la zona euro. Y veamos el concepto para que no quede dudas de que esto es tierra arrasada para los trabajadores. La sostenibilidad fiscal se define como la capacidad de un gobierno para atender el pago de su deuda a largo plazo. Por consiguiente, un gobierno con un determinado saldo de deuda viva tiene que obtener superávits primarios en el futuro y estos han de ser suficientemente elevados para hacer frente a las obligaciones de pago actuales y futuras de su deuda. En otras palabras, la sostenibilidad fiscal exige que el gobierno sea solvente, es decir, que pueda reembolsar su deuda en algún momento en el futuro. Entonces, estos conceptos y estas frases lapidarias están en esta sentencia para que las estudien, en donde yo planteo de que las altas cortes fueron con esta situación permeadas por la banca multilateral, porque se sacrifican todos los derechos de los colombianos solamente con el interés de pagar la onerosa deuda externa, que nosotros los trabajadores hemos dicho es una deuda onerosa, es el gota a gota que nos tiene aquí a los colombianos con esta crisis humanitaria, este estado fallido que ha sido el país, nuestro país. Entonces, esta es la prueba fehaciente, compañeros, está en la sentencia, lo toman como un fundamento para declararse indebidas o pronunciarse de fondo frente al ciudadano que demandó la ley o que se pronunció contra este acto legislativo. Pasamos, por favor. Entonces, podemos ir concluyendo, compañeros, que la sostenibilidad fiscal es una imposición de la banca multilateral para negar los derechos, ¿sí? Ustedes saben que en el presupuesto general de la nación siempre lo que se sacrifica es la inversión social. Y acá, con este principio, lo que siempre se va a sacrificar es la inversión social. ¿Para qué? Para garantizarle el famoso pago de la deuda externa, como lo acabamos de leer, de una manera diáfana. Eso no admite discusión, es una política dictada desde el Departamento de Estado norteamericano y sus agentes en el Banco Mundial, en la OCDE, en el Banco Interamericano y demás socios. Explicado lo anterior, nos vamos a detener en lo negativo del incidente del pacto fiscal. Hasta ahora, pues yo no conozco que lo hayan aplicado, ya llevamos prácticamente 10 años pero lo van a aplicar, compañeros, sobre todo en este periodo de crisis del sistema capitalista, de que se avecina un periodo de recesión, acordémonos, ¿sí? Se está hablando de una recesión económica, y ustedes saben que las recesiones económicas son terribles para todos los trabajadores. Entonces, el incidente de impacto fiscal que está reglamentado por la ley 1695, donde se regula el principio o la regla fiscal, pues es una nueva acción, como lo planteaba, de carácter constitucional y por lo tanto puede ser expedita y sumaria. Este incidente se debe interponer ante el magistrado de las altas cortes que profirió la sentencia.
También lo puede interponer el Ministerio Público, los ministros del ramo, de donde pueda surgir la sentencia. En el caso de las demandas de la rama judicial, pues será el ministro de Justicia, para poner un ejemplo. El incidente de impacto, ya lo dije, pretende modular, modificar o diferir los efectos de la sentencia. Puede pasar lo que está pasando ahora, compañeros. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, el señor Duque estableció que estas deudas por sentencias ejecutoriadas se pueden dirimir. Sí, sí, señor. Señor Miguel Vivas, usted se ganó aquí 200 millones en esta demanda. O señor magistrado, usted se ganó 500 millones. Nosotros le reconocemos esa deuda, pero se la vamos a diferir a 20 años, por decir. Así como con las famosas reformas tributarias, las reformas, perdón, agrarias a las que nos tiene acostumbrados estos gobiernos pasados, de que entonces le compran la tierra al terrateniente a precio comercial o 3 veces superior al precio real, y entonces a ellos les pagan con CDTs. Ustedes saben que son pagables títulos de deuda pública, se llaman esos, compañeros. Entonces acá a las víctimas de la UP, por ejemplo, les van a pagar es con CDTs, en caso de que la condena del Estado, porque ya debe estar en esa sentencia cuantificada, entonces a la pobre víctima, a la pobre madre le van a entregar esos unos papeles, ¿sí? Resulta que esos CDTs no pueden ser cambiados como los cheques, como cualquier título de valor, vea, sino que solamente esos CDTs se pueden, esos títulos de deuda pública, perdón, los TES, es que se llaman, estoy confundiendo con los CDTs, son los títulos de deuda pública, y resulta que esos títulos de deuda pública no se pueden negociar ni con los bancos, sino en las bolsas de valores. Y en las bolsas de valores, para que usted pueda vender un título de deuda pública, pues ellos, si son 100 millones, le ofrecen 10 millones. Lo toma o lo deja, para que ustedes puedan deducir la gravedad de lo que va a ser este incidente de impacto fiscal. Podemos continuar con la Firmina, por favor. Dice que en todas estas demandas, el Ministerio de Hacienda se convierte en sujeto procesal. Ojo para los abogados. Miren, ¿sí? Y lo dañino esto, o sea que en una demanda, cualesquiera, por ejemplo en la de Azonal Judicial, el ministro se convierte por obra y gracia de esta ley reglamentaria en sujeto procesal. Sin tener velas en el entierro. Entonces, ustedes saben que los sujetos procesales es demandante y demandado, Ministerio Público, pero acá no. Acá, aparte del Ministerio Público, convierten al ministro de Hacienda y él puede hacer y deshacer dentro de la demanda, pedir esto, pedir lo otro, como lo establecen los artículos que ahí les enumero, ¿cierto? Es decir, con todos los derechos y obligaciones de parte. El artículo 15, por ejemplo, establece que el ministro de Hacienda será llamado para todo proceso judicial a emitir concepto, imagínense, todo proceso judicial que implique erogación pública. Para la condena de un municipio o gobernación, establece el artículo 16 que el representante legal puede emitir conceptos sobre el impacto que tenga la demanda en las finanzas del ente territorial. El artículo 13, esto también es diabólico. Recurso de insistencia. En contra de la providencia que falle el incidente de impacto fiscal, procederá al recurso de insistencia, que suspenderá los efectos del fallo. Imagínense. Entonces, cuando, dígale, un juez dice, no, señores, aquí no se puede aplicar eso, aplica un recurso de insistencia, y apenas se aplique el recurso de insistencia, se suspenden los efectos del fallo. Grave también. El recurso deberá interponerse ante la corporación que falle el incidente de impacto fiscal entre los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que falle el incidente, y deberá contener las razones que lo sustenten. Entonces, ahí, compañeros, podemos ver claramente que esto es, y no lo conocemos lastimosamente, ¿no? Porque hasta ahora no nos lo han aplicado, pero repito, lo van a aplicar tarde que temprano, más temprano que tarde. Pasamos, por favor. Las consecuencias, compañeros, prácticas
aunque ya las he mencionado en el transcurso de la charla, suspender los efectos del fallo porque le es negativa una pretensión con el recurso de insistencia. ¿No es acaso esto una aberración jurídica? Nosotros así lo consideramos. Hay diáfanamente en esta reforma constitucional un bárbaro ejercicio de poder ejecutivo que entorpece gravemente la independencia de los poderes. Claro, porque es que imagínense que el gobierno puede interferir los fallos judiciales. Aquí que tanta alaraca hace la clase política cuando hay cruces, ¿cierto?, entre los poderes. Pues miren, aquí hay algo que es que atenta contra el Estado Social de Derecho, porque el gobierno puede interferir los fallos judiciales. Es una interferencia abusiva en contra de la independencia de la rama judicial. Presenta de manera dramática también la injerencia de los poderes cuando el Ejecutivo interfiere en las decisiones judiciales de manera abierta, protegidos por la Constitución, porque es una reforma constitucional, y protegidos por la ley, porque ya vemos que la reglamenta desde ese punto de vista. Pone en serio peligro los derechos de las víctimas que han ganado en franca lid una demanda judicial. Estas son las consecuencias directas, compañeros, que nos trae esta famosa regla fiscal que, como les digo, aparentemente todo el mundo, la prensa, la radio, el gobierno, sus ministros, hablan de, y ahorita con las reformas de Petro ni se diga, compañeros, ya los dueños de este país, es decir, la ANDI, la SAC, Penalco, ya están diciendo que los impactos de la reforma, tanto laboral como de la salud, pues atentan contra la regla fiscal. Ya lo han dicho, compañeros. Y por ahí se nos van a meter y por ahí tenemos que los trabajadores emprender una política de movilización para defender unas reformas cuando sean favorables al trabajador. ¿Sí? Podemos pasar la diapositiva, por favor. Otro de los efectos de la reforma: cualquier demanda de los trabajadores, de las víctimas del conflicto, de las organizaciones sociales, puede ser objeto de la reforma o del incidente con el parapeto de no afectar las finanzas del Estado. ¿Sí? Este incidente puede ser utilizado inclusive para congelar salarios. Otra advertencia, compañeros. ¿Sí? Ahorita vamos a negociar el incremento salarial para el año 2023 y 2024. Y con la crisis fiscal que tenemos, perfectamente, atendiendo los mandatos de esta banca, nos pueden salir con ese chiste de que pueden congelar salarios, compañeros. ¿Sí? Atendiendo de que la regla fiscal así lo exige. Porque se necesita plata para la reforma pensional, plata para la reforma a la salud y para las demás reformas. Y entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Es la pregunta del millón. Entonces va a afectar la finanza de aquí, o se tocan a los poderosos, ¿sí? Porque recuerden que esta mañana ya salieron alebrestados pues todos los patronos a decir que se van a incrementar los costos laborales con la reforma, cuando ellos en estos 30 años se enriquecieron a través del trabajo ajeno, de la superexplotación, de la tercerización, enriquecieron todas sus arcas, ¿sí? Y nunca pensaron en los ciudadanos, en los trabajadores. Y ahora que esta reforma busca revertir las cosas, entonces sí dicen que se va a aumentar el desempleo y toda esta serie de parapetos que utilizan los patronos, ¿cierto? Agrupados en la ANDI, agrupados en el Consejo Gremial, compañeros, que son a los que les dan vitrina. A un trabajador nunca le dan vitrina en Caracol para contravertir estos aspectos jurídicos, compañeros, y los negativos de estas reformas y de este paquete legislativo que nos han aplicado a este régimen uribista en los últimos 30 años, porque eso debe quedar claro. Aquí no solamente hubo despojo a sangre y juego, sino igualmente un despojo desde el Congreso de la República con toda esta serie de leyes que atentan contra los derechos, como lo hemos expuesto en estos minutos.
Este incidente puede ser utilizado, decíamos, para congelar salarios y en algún momento en que haya un crash financiero a nivel mundial, estos países deberán adoptar esa medida. Si un sindicato gana, por otro ejemplo, como la que les acabo de exponer, si un sindicato gana demanda por 1.000 millones de pesos, el incidente de impacto fiscal puede decidir que el monto podrá ser pagado o diferido en el tiempo, a 10, a 15 o a 20 años. ¿Sí? Y finalmente, compañeros, para darle paso pues a las preguntas, a las inquietudes, las conclusiones. Esta es una reforma que consideramos hace parte de todo un paquete legislativo que impuso el régimen uribista en estos 30 años. ¿Sí? Es decir, los que despojaron a sangre y fuego, pero los que también impusieron el paquete legislativo en donde nos quitaron todo, compañeros. No solamente nos quitaron las horas extras, los dominicales y festivos, nos quitaron la mesada 14, ya la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando uno gana una demanda ya no le pagan los salarios caídos, aplican la prescripción trienal de los derechos, etcétera, etcétera, compañeros. Me parece que la salida es que la CUT debe convocar una movilización de carácter nacional para revocar este adefesio y el paquete legislativo en su conjunto. El gobierno alternativo tiene que apoyarse en la base social para que poder enfrentar a la bestia. O sea, solo no se puede enfrentar ni a la clase política que hoy sigue manejando el régimen político, ¿sí? Y menos a las multinacionales que hoy están a través de la banca multilateral imponiendo estas series de medidas. Yo creo que esa sería la salida que tenemos los trabajadores para que podamos volver por la senda de los derechos de los trabajadores, por rescatar en verdad ese principio constitucional de que somos un Estado social de derecho, que no afecte la dignidad y como en este caso que no afecte los derechos de los trabajadores, de las víctimas que demandan y que en franca lid ganan una demanda para que el Estado posteriormente la pueda intervenir. Muchas gracias a ustedes por su atención, compañeros, y espero resolver las inquietudes que bien tengan. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. ¿Alguno de ustedes, los asistentes, tiene una pregunta, algún comentario, algún aporte respecto a la intervención de el invitado del día de hoy? Mientras van alzando la mano, yo me permito aquí hacerles unos aportes. Tenemos que la sostenibilidad fiscal como un principio se convierte en criterio para el desarrollo de los derechos económicos y sociales y culturales bajo el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores debidamente financiadas, lo cual va de la mano con el crecimiento del gasto público, permitiendo que éste se mantenga en el tiempo, lo que generaría como consecuencia la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la equidad intergeneracional y el crecimiento económico del Estado. Es importante tener en cuenta también que la ausencia de esta sostenibilidad fiscal puede llegar a convertirse en una crisis fiscal y cambiaria que generan inestabilidad a nuestro país, reducen el crecimiento económico a largo plazo, aumentan la pobreza y el desempleo y disminuyen la capacidad de garantizar los derechos económicos y sociales. Tenía eso para aportarles a esta importante intervención porque considero que es un tema que aunque no todos tengamos conocimiento, es importante saberlo porque todos nos vemos afectados dentro de el tire y afloje que se presenta en este tema. Entonces, Ligia Inés, ¿tiene alzada la mano? Como lo dice Miguel, me parece muy importante una cosa, y es que la regla fiscal es entonces toda una contradicción, un obstáculo a los principios constitucionales.
Y yo creo, Miguel, una cosa que quiero que nos ayudes a afirmar es que en este país, en este planeta con el sistema capitalista, todos tenemos una deuda desde que nacemos, una deuda que se constituye en dos órdenes, en el orden físico y hasta en el orden moral y hasta de culpa. Y me parece que la regla fiscal, como dice Miguel, se crea precisamente como para ayudarle a todo este engranaje. Y dices algo que también todos y todas debemos observar, y es lo que tiene que hacer la central en un momento donde hay un cambio. Es bien importante que cierren no cierren o ciérrale a quien esté. Ya, bueno. Entonces, en este momento que estamos en un momento del cambio, que estamos en un momento de, digamos, de transformaciones y de Colombia potencia mundial de la vida, yo creería que también hay que avanzar muchísimo más en el tema de, digamos, de la redistribución de la producción en este país, la redistribución y especialmente para quien trabaja, cómo va a ser. Y creo que las centrales en eso tienen que incidir profundamente en este gobierno y como dice Miguel, cómo derogamos leyes que obstaculizan particularmente los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos que tenemos constitucionales en este país. Yo creo que no es compatible entonces esta ley con el principio de sostenibilidad y el concepto de Estado social de derecho. Y en ese punto me parece importante pues que Miguel nos ahonde como un poquitico más los contextos que se han pensado para que realmente en este contexto histórico que tenemos hoy en el país se avance en señalar cómo la regla fiscal se crea es para un modelo que ya no lo aguantamos, que ya fracasó, que ya está totalmente desahuciado y que no nos da ningún desarrollo. Entonces, pues muy bueno sería que nos ampliaras un poco ese pedacito. No sé si hay más personas con la mano levantada. No. Miguel. Bueno, gracias. Pues precisamente eso es lo que yo quiero advertir. Es decir, que el acto legislativo pues está plagado de buenas intenciones, diciendo que inclusive no se van a tocar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero eso es letra muerta frente a lo que plantean sobre el concepto fiscal, que es lo que quieren esconder. ¿Qué es el concepto fiscal? No es que es para equilibrar las finanzas del Estado, no. Dice claritamente que es garantizar recursos para pagar la deuda externa. No le interesa más a la banca multilateral. Y entonces, como ustedes saben, el presupuesto general de la nación, la deuda externa se lleva siempre entre el 25 y el 30% del presupuesto general de la nación. Eso implica que para pagarles a la banca multilateral sacrificamos la inversión social y no podremos salir jamás del estado de miseria si no cambiamos esa situación, compañeros. Así sencillo. Por eso nosotros le proponíamos en campaña al gobierno que por lo menos declarara la moratoria de la deuda externa por 3 años. En 3 años, declarando la moratoria de la deuda externa, con ese 30%, imagínense, sáquele el 30% a 405 billones que fue el presupuesto aprobado para este año. Entonces, ahí saldrá la plata para las reformas que necesita Petro. Pero él no solamente puede declarar solo, como el gobierno, declarar la moratoria, porque se le viene encima pues toda la banca multilateral, los países imperialistas, a poder cercar esa situación. Se necesita por eso repito la conclusión, es la movilización del pueblo colombiano para apoyar. Recuerden que por allá en los años 80, el señor peruano del APRA, ¿cierto? Que se suicidó, el peruano Alan García, pues le dijo eso
a Norteamérica. Señores, mi pueblo se está muriendo de hambre. Permítame declararles la moratoria de su deuda por 2 o por 3 años. O sea, no es negar la deuda, porque decíamos, no se las vamos a negar, pero si no declaramos la moratoria, difícilmente podrán pasar las reformas del gobierno alternativo o cualquier otra reforma que quiera rescatar el medio ambiente, por ejemplo. Porque ustedes recuerden, compañera Ligia, que los grandes megaproyectos, ¿sí? Los grandes megaproyectos que están en el Catatumbo, que están en Cajamarca, que están en el macizo colombiano, ¿sí? Esos grandes megaproyectos fueron negociados a través de los tratados de libre comercio y estamos amarrados por esos tratados, ¿cierto? Y esos tratados, pues obviamente, los megaproyectos es para saquear recursos de tal manera que el gran capital transnacional pueda saciarse a costa de la miseria, a costa de la degradación del medio ambiente. Entonces yo sí quiero es alertar de que aquí no estamos pontificando de la regla fiscal como lo conciben los gobiernos, como los conciben los bancos, como lo concibe el Consejo Gremial, que dice que es que busca un equilibrio. Nada de eso. La exposición lo que acaba de demostrar es que se van a sacrificar derechos fundamentales, constitucionales, soslayándolos a el principio económico. Esa es la conclusión de la charla, compañeros. ¿Algo otra Muy bien. interrogante? Bueno, muchas gracias, Miguel. Si hay alguna intervención, alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, ¿quién se anima a hacer ya un comentario frente a este tema? Miguel, es muy importante este tema, de verdad. Yo le veo toda la importancia del mundo en esta parte de cómo vamos a hacer para iniciar un modelo que erradique el que ya tenemos, que tiene cosas como esas que nos acabas de explicar, porque recuerda que los aumentos y todo en las negociaciones nos dicen es que me lo impide la regla fiscal. Y entonces uno decía, bueno, entonces nunca se va a poder cambiar ni hacer nada, pero yo creería que Miguel hoy nos convoca y nos invita a que sí es viable y es posible a través de las reformas, pero con la movilización nuestra para que eso sea real. Y eso me parece que dar puntadas en este punto e iniciar como un proceso es también señalar un camino de salida a todo lo que contradice nuestra Constitución. Entonces hay que desarrollar todos los principios constitucionales como tal, y lo que va en contravía, como es esta regla fiscal, pues hay que irla denunciando, porque no tienen ninguna apuesta para los desarrollos económicos, ni para los sociales y los culturales, ¿sí? Ya que va a tener todos los impedimentos habidos y por haber en nuestro país. Pero sí creo que Miguel nos convoca y nos dice, bueno, hay una oportunidad, esta es la oportunidad del cambio y la tenemos que hacer desde ese punto de vista, y para eso pues están todas estas explicaciones que hoy nos da Miguel, que me parece súper importante. Por eso sería muy rico, muy chévere que alguien más se animara a preguntarle a Miguel o hacer un comentario frente a este tema, que es un tema bastante interesante para todos y todas, o las personas sindicalistas, que tenemos que tener claridad frente a todo lo que se tiene que reformar. Precisamente son temas que afectan la reforma tributaria, afectan la reforma de salud, afectan la reforma pensional, y eso me parece que es la claridad más álgida que nos puede haber traído hoy Miguel. Si hay algún otro comentario. Bueno, Si no, pues, compañeros, pues ya está llegando la hora. Yo lo único que ahí en el chat les dejo el teléfono, los sindicatos, las personas que quieran profundizar en el tema, en las asambleas de trabajadores, porque es que esto lo tiene que saber la base, porque ni los activistas conocemos estos engendros que nos sí. trae el régimen político. Entonces ahí
dejo mi teléfono para que me puedan contactar y seguir trabajando y desarrollando la temática. A ustedes, a Ligia, muchas gracias, al Departamento Jurídico CUT, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Una feliz tarde a todos los que participaron en este webinar. A Yolanda, a Mauricio, gracias por los servicios técnicos, Mauricio y Carlos. Luisa, muchas gracias también. Jorge, gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Nanis. Susana, buenas tardes, gracias. Y Teófilo, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes y todas, y que esta tarde sea de un pensamiento de verdad muy constructivo hacia cómo tenemos que irnos bajando de todos estos temas que impiden realmente el desarrollo de nuestros derechos y que van a ser un obstáculo muy grande en este gobierno. Feliz tarde para todos y todas. Gracias, Ligiecita, bendiciones. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Ok, feliz tarde.